Jan Nicker empezó su carrera como periodista y editor en la Riviera Maya, escribiendo sobre el sector inmobiliario y el estilo de vida. Y su carrera dio un giro en 1999, cuando lo contrató Rem Koolhaas para dirigir el Departamento de Comunicación de OMA, donde él organizó la colección de la misma firma también. Él creó desde cero la exitosa política de comunicaciones de OMA y además logró pues, que este se convirtiera en una oficina de talla mundial. Él también trabajó como curador de numerosas publicaciones, entre ellas El Contenido y la exhibición de OMA de La Haya. Y hoy en día, ya hace 7 años, 7 años y medio, lleva trabajando con la firma MBRDB en Rotterdam. Hoy nos va a presentar agendas del urbanismo, pero yo antes quería contextualizarlos un poco para los que no saben. La Feria del Libro inauguró este martes y hay una agenda muy álgida cultural gracias a la Embajada de los Países Bajos, quienes organizaron, realizaron, es el país invitado de este año y fueron quienes muy generosamente organizaron toda esta agenda cultural con la Universidad Nacional, por lo cual estamos muy agradecidos. Y MBRDB fue quien diseñó el pabellón de Holanda junto con la firma de Masanti. Y pues yo quería invitarlos, pues a los que no han ido a la Feria del Libro, a que conozcan este pabellón que es realmente espectacular y divertido y bueno, creo que representativo de Holanda. Y ya los dejo con Jan Nicker. I'm going to talk about urbanism here Entonces voy a today. hablar de urbanismo hoy, que es diferente de lo que ustedes vieron ayer, que presentó Jacob. Y estamos aquí. ¿Esto está mejor? Aquí estamos acá para Hola Holanda, en la Filbo, donde tienen muchos autores. Creo que hay 3.000 libros traducidos al español. Todo es literatura holandesa, pero en vez de traer solo literatura holandesa, también trajeron diseñadores, arquitectos, planeadores urbanos y otros locos de Holanda. Entonces vamos a mostrarles nuestra obra. ¿Es importante para ustedes? No sé. No sé todavía si esto es significativo para ustedes, pero pueden escucharme y saber si esto tiene sentido para ustedes. Mañana habrá otra conferencia sobre contextualismo en una universidad acá, pero hoy es solamente sobre urbanismo. El urbanismo, solo urbanismo, porque la gente suele pensar que el urbanismo no es tan sexy. ¿Hay algún urbanista sexy? Yo creo que deberíamos cambiar eso porque es necesario para la ciudad. Los planes son tan importantes. Debemos hacer una disciplina sexy. Pero antes de hablar de urbanismo, quiero hablarles del fin del urbanismo, del fin de la arquitectura y el fin de la ingeniería. Estamos tratando de que eso ocurra en la Universidad de Delft. Tenemos una fábrica que es un estudio independiente, el Y Factory, y algo de lo que estamos haciendo es el Transformer. Estamos haciendo esto con el departamento que se especializa en nanotecnología. Entonces, imagínense que tienen estas células pequeñitas que miden menos de 1/4 de milímetro y pueden hacer lo que sea. Pueden cambiar de forma, pueden transportar electricidad, agua, pueden responder al sonido, al ruido, a la luz, al movimiento.
Y si usan muchas de estas, pueden hacer muchas cosas, pueden comprimirlas, pueden presionarlas, pueden cambiar de forma. Así que este es uno de los proyectos que hacemos y básicamente tenemos este sueño de que podamos reemplazar el concreto, el vidrio, la madera y los ladrillos con nanotecnología. Y entonces una casa se puede ver así. Digamos que ustedes están sentados ahí con su pareja viendo televisión y después ustedes van a dormir. Y entonces ya no hay sala, se volvió un dormitorio. Y al otro día se convierte en una oficina. Al otro día ustedes están en la oficina y la oficina es exactamente el sitio donde ustedes estaban durmiendo, pero todo se ha transformado. Y en la noche es la discoteca. Entonces soñamos con esta ciudad que se transforma, donde la gente ya no se mueve, sino que la ciudad se mueve alrededor de la gente. Entonces aquí ven cómo sería la vida en este nuevo material de construcción.
Entonces, imaginen esto. El centro financiero estaría poblado por trabajadores y a la noche estarían las mismas personas. No habría necesidad de transporte. Eso es simple. Si ustedes viven en un mal clima, ustedes viajan a Cartagena y ustedes llevan sus cosas, encuentran un buen lugar, lo programan en su celular y lo convierten en una villa de Frank Lloyd Wright. Luego ustedes se duermen en su villa de Frank Lloyd Wright y se despiertan en un edificio diferente. Entonces, con los estudiantes tenemos un proyecto de prueba en el que esperamos que nuestro proyecto se vuelva más sofisticado. Mientras tanto, volviendo al ladrillo y concreto, MBRDB fue fundada en 1993. El primer proyecto que se hizo fue un estudio de televisión para la televisión pública, porque en Europa hay algunas regulaciones que ya no permiten hacer este tipo de estudios, pero tuvimos suerte. Este es el estudio, este es nuestro estudio, tenemos 140 personas de más de 30 nacionalidades, no hay nada de Colombia, esperamos que eso cambie. Estamos básicamente, tenemos influencia de esto. Esto es la alerta del Club de Roma, de que los recursos se van a acabar. Y al mismo tiempo está esto, que si todo el mundo viviera como un estadounidense, entonces necesitaríamos 4 veces los recursos de la tierra. Y vemos que si todos decimos que si todos viviéramos como mi jefe Winnie Mas, necesitaríamos 800 tierras. Y queremos ser parte de la solución. Y lo que también tuvimos cuando estábamos creciendo fue el anuncio de que en el futuro cercano tendríamos una cocina que nos haría la comida de nosotros y carros que volarían. Y como ven, seguimos la tradición de prometer que va a haber tecnología en la arquitectura. Entonces nuestra idea es que nosotros deberíamos consumir menos porque no está funcionando todo esto para la gente y nosotros deberíamos consumir de manera mejor. Esto es lo que tratamos de hacer continuamente. En Hannover, en el año 2000, hicimos una pila de paisajes holandeses en 2001 y nosotros abordamos el problema de la bioindustria en Holanda. Holanda es uno de los más grandes exportadores de cerdo, de carne de cerdo, pero uno nunca ve cerdos en el país. Cuando uno cruza el país en carro, uno no los ve, están escondidos en campos de concentración, nunca ven la luz, tienen una vida horrible. Entonces imagínense que vamos a cambiar esto, vamos a darles una mejor vida para tener mejor cerdo y hacer cerdo orgánico. Esto es básicamente, ¿pueden ver esto? Sí. La producción de cerdo ocupa toda esta superficie de nuestro país y no habría más espacio en nuestro país si ocupamos todo en la producción de comida. Entonces nosotros deberíamos comer cerdo orgánico, pero no es posible porque necesitamos estas fábricas de cerdo si queremos comer cerdo. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Entonces, si se piensa que esto es malo, debemos comer cerdo orgánico. Entonces, esta es una torre. Estas son 40 granjas de cerdos apiladas. En el sótano está el matadero. Entonces, el transporte también sería muy cercano, también sería con el ascensor. También habría acuarios para producción piscícola. Entonces los cerdos estarían comiendo peces todo el tiempo, estarían comiendo pescado. Se puede ver la torre de 400 metros de altura. Hay mucho espacio libre para que los cerdos jueguen afuera, para que haya árboles de manzanas, para que puedan comer manzanas, y hay balcones, hay paja, y este es el fin.
Nosotros presentamos este plan y fue tan político que no nos permitieron presentarlo en las ferias de agricultura y hasta hoy no lo quieren. Pero creemos que esta sería una solución posible y en Dinamarca recientemente eh, la- en Dinamarca empezaron a decidir construir esto y también en Taiwán. Entonces empiezan a ocurrir. También se habla mucho de de las granjas urbanas, de cómo producir nuestra comida. Es un buen discurso y aumenta el espíritu en la ciudad, pero si se calcula, se obtienen estas áreas enormes que se necesitan y nosotros queremos hacer granjas eficientes, pero se ve que para poder alimentar a Manhattan se necesita todo el espacio alrededor. Entonces, ¿cómo se soluciona esto dentro de Manhattan? No se puede. Tocaría que tocaría crear torres de 150 metros de altura sobre todas las torres. Entonces, yo creo que esto sería mejor. Esto es un apartamento, pero también es un jardín. Se combina un estilo de vida suburbano con el urbano. Esto es para consumir mejor. Hemos tratado de hacer realidad esto es en Ámsterdam, es una serie de barrios. Esto no es un edificio, sino un barrio y está sobre el agua. Y tras cada fachada hay diferentes tipos de apartamentos, de diferentes tipos de personas, diferentes tipos de estilo de vida. Aquí tratamos de hacer lo mismo. Eh, Tenemos diferentes fachadas para diferentes partes del barrio, también en Copenhague, esto es en India, una pila de barrios y esto se va a construir en Pune. Entonces estamos tratando muchas cosas y aquí ven algo que hicimos para el gobierno chino cuando nos pidieron. El gobierno chino no nos pide que hagamos investigación en ese sentido, porque puede ser demasiado político. Entonces nos pide un espacio de exposición, nos comisionan una investigación para resolver el problema de la ciudad china, porque la ciudad china se está comiendo la agricultura a ritmo acelerado. Y hicimos estos cálculos y encontramos que básicamente si China no quiere depender de otros países para su producción de comida, tienen que empezar a construir en una densidad más alta que en Hong Kong, lo cual es muy difícil. Entonces decidimos decirles que podían construir estas colinas chinas y las ciudades se verían así en el futuro. Y adentro se tiene todo lo que uno quiere ver, como las plantas químicas, las fábricas y por fuera los apartamentos y los buenos espacios. Y este sería el futuro de China, una especie de cordillera nueva a lo largo de la costa. En Delft, nosotros tenemos este centro de investigación, lo pudimos construir nosotros mismos después de que se incendiara un edificio en los años 60. No queda mucho espacio. Entonces nosotros hicimos esta tribuna adentro. Los estudiantes están arriba porque son los más importantes en la universidad. Se ve cómo ocupan el espacio y también se usa para reuniones oficiales. Y lo que es hermoso del Wi Factory es que tiene esta gran pantalla y es un espacio abierto. Entonces es como el corredor donde todo el mundo tiene que pasar. Y los estudiantes ahora tienen que presentar su trabajo en este espacio. Entonces, como estudiante, uno hace sus exámenes, uno presenta su trabajo y lo hace en este espacio público, en vez de hacerlo en un salón pequeño con dos profesores. Hay que hacerlo abierto y puede que les dé vergüenza, pero nosotros creemos que esto mejorará sus capacidades de presentación. Y esto es algo que uno necesita. Y en el Y Factory soñamos con la ciudad del futuro y no tenemos que ser lógicos, racionales. Podemos soñar, podemos desarrollar escenarios que puede que no sean posibles hoy, pero sí en 100 años. Y nos ayuda a tener nuevas ideas hoy.
Lo llamamos el programa de ciudades visionarias. Nosotros publicamos todo lo que hacemos. Es la guía de copias para ser un arquitecto en 10 días. Ustedes pueden leerlo. Nosotros tomamos a todos los arquitectos que nos gustan, como Toyo Ito, y los convertimos en otras cosas, como por ejemplo, tomamos un pabellón de Toyo Ito en un hospital o un puente, cosas así. Esto es importante, nos parece importante que los arquitectos se copien. Ustedes pueden copiar esto en Bogotá, pero por favor menciónenos, porque en la disciplina de las ciencias es normal, en la biociencia está la investigación de otras personas y se cita, pero nosotros en arquitectura tenemos que ser originales todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no? Ustedes toman nuestros edificios, los mejoran y ustedes dicen, esto viene de MBRDB y nosotros lo convertimos en algo colombiano y espectacular. También tenemos un sueño verde. Nosotros queríamos meternos en esta sostenibilidad. Queríamos tener la ciudad más verde del planeta. Esto se ve muy aburrido y terrible. Sale en un artículo del New York Times con la relación entre las ciudades malas y la depresión. Yo creo que esto sería para Prozac. Entonces, ¿cómo puede la sostenibilidad ser sexy? Entonces creamos esto. Estos son bloques de concreto que con el viento tienen un poco de agua, recolectan el agua y pueden construir estas nuevas pirámides en el Cairo para proveerle agua a esta gran ciudad. Y en Ámsterdam está completamente iluminada por la electricidad. ¿Y cómo podemos deshacernos de eso? Bueno, tal vez un poquito de electricidad en los canales y luego unos microbios responderían a esta electricidad y se iluminarían. Y así es como se verían los canales de Ámsterdam en el futuro si hacemos esto. Los canales brillantes, los canales que brillan en la oscuridad. Y estos serían estudiantes que pensaron en la belleza y hicieron islas que son plantas solares y pueden flotar, y entonces sería un paisaje hermoso en la Tierra sin hacerle mucho daño. Estos serían las lagunas de Phuket. Son hermosos, ¿no? Atraería a los turistas. Ahora los quiero llevar a Europa, aquí es de donde venimos. Europa es este loco continente que está muy iluminado y ustedes ven muchos punticos y no tenemos muchas de las grandes metrópolis del mundo, están en otros lados, pero Europa está esencialmente compuesta de pueblos, 448 pueblos con 100.000 habitantes más o menos, y todos estos pueblos son básicamente patrimonio histórico. Entonces, aunque hay unos muy buenos aquí en Colombia, eso básicamente son un juego europeo. Entonces, todos los alcaldes quisieran tener un pueblo como este, con un castillo y una universidad muy vieja. Esto es una gran calidad de vida. Y estos sitios en Europa donde se camina, donde se tiene líneas de metro, donde se tiene tranvía, que están construidos en toda Europa, la bicicleta, hay muchas fábricas de bicicletas, pero a los europeos también, nosotros también hemos pavimentado el camino a grandes errores. Esto también es Europa. Están las viviendas de interés social que tienen algunos supermercados en la periferia y no entendemos por qué le hacemos esto a nuestras propias ciudades. Y estas son cosas que son nuevas. Esto es de la posguerra, entonces alguna arquitectura nueva es esta. Y la gente ha empezado a odiar la arquitectura por esto, porque piensan que esto es la arquitectura. Y ustedes miran en los precios de los bienes raíces, en las áreas históricas son más caras, son las áreas rojas. Y los lugares suburbanos son... Es caro donde es antiguo.
Esto es lo que queremos. Queremos tener nuestra propia casa con su propio espacio de parqueo, con su jardín, con su patio trasero. Y serían estos suburbios infinitos. Yo vuelvo a llegar al artículo de New York Times. Y en Holanda es donde se usa mucho más Prozac que en otros lugares del mundo. Y nosotros creemos que esto está mal. Nosotros queremos densificar estas áreas. Sería mejor si tuviéramos algo mejor alrededor nuestro. Imagínense que esto es lo único que ustedes ven. En Bogotá, aún si es un barrio feo, todavía ven las montañas. Pero en Holanda solo está el cielo. Entonces lo que tratamos de hacer es hacer que esto sea más emocionante. Este sería un proyecto suburbano de MBRDB. Se trata de la interacción. Tenemos las mismas casas baratas, con los mismos jardines baratos, pero todo el mundo puede mirar los jardines de los demás. Y hay muchas familias con niños y a la gente le gusta. Si pasan a Estados Unidos, tienen este tipo de ciudad y este tipo de ciudad también saben cómo hacer suburbios de manera horrible y terminan con estos callejones sin salida. En Estados Unidos siempre termina la ciudad, no se puede ir más allá. Esto es terrible de alguna manera, pero también les gusta Europa. Aquí ven una copia de Europa. Yo creo que esto es en Houston. Aquí ven en Rodeo Drive en Beverly Hills. Es una ciudad italiana, un pueblo italiano, también en Asia. Esto es Guangdong, en China. Los llevo a un pueblo holandés en Shanghai, en Turquía. Y esto es un pueblo inglés a las afueras de Shanghai. Entonces, como Europa es lindo, lo copian en todo el mundo. Y así es como nos vendemos. Entonces, esto es lindo. Pero ¿cómo pueden tomar esto? Al parecer todo el mundo quiere esto. Pero ¿cómo lo convertimos en un ambiente más denso? Entonces hicimos esta investigación para convertir un rascacielos en algo europeo. Porque el rascacielos es una invención de Estados Unidos que se convirtió en algo asiático. Y todos son un poquito diferentes y tienen identidad y no hacen muchos de esos. Tienen una entrada, tienen un ascensor que los lleva hacia arriba y no ocurre nada más. Y son malos ciudadanos de la ciudad. Lo densifican, pero no agregan mucho. Imaginen que nosotros tomamos el rascacielos y simplemente cambiamos un parámetro. Miren esto, wow. Ahora, esto tiene algo en la mitad. Todo el mundo quiere estar ahí. Hay un balcón donde hay una vista y debajo hay un piso que tiene una vista triple. Aquí es donde el director quiere estar y de repente ya no quiere estar en el piso de arriba porque se vuelve europeo, es menos jerárquico. Entonces usamos más de estos parámetros y los cambiamos un poco más hasta que llegamos a esto y aquí vemos los paisajes y llegamos a torres como estas que tienen una condición como esta. Ahora hay un cráter en la torre. Es moderno, pero también tiene la misma cualidad de una villa italiana, una aldea italiana en las montañas. Esto es lo mismo. Todas estas terrazas, se mira hacia abajo, hacia los vecinos, se les dice, hola Giovanni, ¿tienes pasta esta noche? Y esto es lo que ofrece la torre. Luego hicimos un negocio con Lego, nos mandaron 2 millones de piezas blancas de Lego y empezamos a construir estos rascacielos europeos. Más y más, como ven, los estudiantes se divirtieron muchísimo. Quisimos hacerlos más altos, pero por problemas de seguridad de la Universidad de Delft, entonces no nos permitieron hacerlo. Estas torres son tan pesadas que pueden aplastar a un estudiante, pero desarrollamos muchas y muchas y muchas opciones para rascacielos. De repente tenemos este campo de rascacielos europeos y la única opción para materializarlos fue hacerlos pequeños, entonces los hicimos en Lego, este gran campo. Entonces ya
que terminamos con los rascacielos, entonces ustedes pueden obtener uno. Llámenos y obtienen uno gratis. Pero les prometo que todo el mundo va a estar contento de dárselos. Entonces nosotros tratamos de hacerlo por nosotros mismos. Este es un rascacielos en Yakarta. Esta ciudad se extiende demasiado, quiere densificarse, así que quieren combinar un centro comercial, oficinas, vivienda en un solo edificio. Arriba está un hotel Marriott y lo hermoso es que tienen jungla en todas estas terrazas y es en parte público. En Noruega tratamos de traducir este edificio de oficinas a algo interesante, un edificio donde pudiéramos subir y bajar, pero esto no somos nosotros. ¿Qué pasa con los consumidores? Si se tiene una gran calidad en su casa, la casa está hecha para ustedes, no solamente es del arquitecto. No, sin importar lo talentoso que sea el arquitecto, puede que usted no quiera que su ventana está al norte, sino al sur, entonces debería ser posible hacerlo. Entonces nosotros empezamos a hacer esta investigación del Ego City con 17 clientes y 17 arquitectos, entonces esto es mucho ego. Y empezamos a recolectar lo básico que necesita toda vivienda, una cocina, un baño, etcétera. Y luego estos clientes pueden dar ideas especiales. Uno de ellos quiere tener una piscina, otro quiere una torre, otro quiere, ¿cómo lo llaman? Uno de estos, una montaña rusa. La montaña rusa, sí. Esto es lo que debe ser mi conferencia. Y todo esto lo metimos en un software y el software empieza a evaluar todos estos deseos y lo básico y los compone en un edificio racional. Con todos esos apartamentos, ustedes ven que tienen formas muy extrañas. Esto es el resultado final. El Ego City no es un suburbio perfecto. Tiene todo lo que ustedes quieren. Solo necesitan una vía para acceder. Entonces es muy bueno. En el futuro, ojalá podamos hacer estas cosas, porque en Europa la gente ya no quiere vivir en apartamentos estándar, sino que quieren diseñar su propio apartamento. Y está el desarrollador del proyecto que se come 30% del presupuesto y empiezan a reunirse. Es como todo este salón con personas que quieren reunirse para hacer una torre y entonces empiezan a negociar. Necesitan el software, les tratamos de dar el software. Les voy a mostrar algunos de los proyectos en los que estamos trabajando. Uno es un proyecto muy pequeño de planeación urbana. Había una familia que vivía sobre este atelier, era un espacio pequeñito y querían mudarse fuera de Rotterdam. Y esto habría hecho Rotterdam más grande, porque habrían hecho una casa fuera de la ciudad. Y entonces habrían tenido que mudarse, moverse, habría tráfico todos los días. Y Winnie Mas, él vive cerca de ellos, y entonces dijo, ¿por qué no hacen su casa en el suburbio en el techo? Entonces lo hicieron. Y es una familia muy individualista. Hicieron 3 casas, una para los papás y 2 para los hijos. Y entonces, encima de Rotterdam, ustedes ven cómo nuestra ciudad es tan gris, pero encima hay un poquito de azul. Y tienen un estilo de vida suburbano. Entonces ya no tienen que moverse hacia su trabajo. Y la ciudad es más pequeña por eso. Y la ciudad ha adoptado una regla según la cual esto es posible. Si no les afecta a los vecinos, ustedes pueden hacer algo como esto. Entonces la arquitectura para nosotros tiene mucho que ver con el urbanismo. Y en algunas maneras es 50% arquitectura, 50% urbanismo. Pero yo creo que en este momento es 20% urbanismo. No le pagan también al urbanismo. Pero es importante realmente. Estas dos cosas se inspiran las unas a las otras. Y están conectadas. También nuestro pabellón aquí en la Filbo es urbanismo. Es
arquitectura interior para otros, pero para nosotros fue urbanismo. Nosotros construimos una plaza, casas. ¿Por qué? Porque querían poner tantas cosas como algo para Heineken, una exhibición muy seria sobre Ana Frank. Y eso no es una buena combinación. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces se hace una aldea. En una casa se tiene la hermosa Ana Frank y en otra casa se tiene a los bebedores sociales, los malos. Deben visitarlo, es muy bueno. Y así es como se ve. Entonces, aun si hacemos diseño interior a veces, nosotros también lo desarrollamos, lo convertimos en urbanismo. En Bordeaux tratamos de hacer una ciudad íntima. Si ustedes piensan que el urbanismo es como jugar en un carro, no lo es mejor ir en bicicleta, mirar cómo es el barrio. Deben intentarlo. Vayan en bicicleta y sacan ideas. En Bordeaux tenemos a un lado del río, tenemos el sitio de patrimonio histórico y querían cambiar algunas partes. Este es nuestro lugar. En los años 60, Bordeaux, lo que era un patrimonio, lo que ahora es un patrimonio histórico, no se estaba usando. Y decidieron construir una nueva ciudad, demoler una parte de la vieja ciudad y construyeron esto llamado Mediadeck. Entonces, esta creación de los 60, donde el tráfico y las personas estaban separados, pero no funcionó. Ahora es un gran error, se considera un gran error. Además del Barbican de Londres, se ha convertido en un barrio problema, pero la ciudad se ha hecho rica, entonces ha querido construir otra vez la ciudad del futuro. Quieren redefinir la ciudad. Entonces aquí ven la ciudad gloriosa de antaño, de Bordeaux. Luego ustedes cruzan el puente, pasan al otro lado y llegan a esta situación, pequeños barrios con trabajadores, lotes abandonados, estaciones de trenes, y resultaron con algo que se podría tener en Bogotá también, un conjunto cerrado, y la gente se va en la mañana y vuelve en la tarde y no hay nada positivo. Pero son muy ambiciosos. Y entonces en otras áreas de reformas, en 30 hectáreas, tuvimos que poner 3.500 apartamentos en esta área. Empezamos el proceso diseñando unos logos. ¿Qué queremos hacer? De esto se trata nuestra ambición. Tenemos los dos lados del río y queremos que sean así, que sean el mismo, que sean densos, que haya mucho patrimonio, que sea por un lado patrimonio mundial y por otro lado patrimonio industrial. Entonces quisimos tener una ciudad íntima, una ciudad verde, con cero energía, que esté bien conectada y tenga luz de día. Porque sí pueden tratar de copiar las ciudades medievales con todos estos espacios hermosos, pero es oscura. Tenemos que mejorarla. Entonces tenemos que tener luz día. Aquí ven la estructura de la ciudad y nosotros empezamos a diseñar el transporte. El transporte es esencial. Si ustedes tienen nuevos habitantes en nuevos barrios y no hay transporte, van a comprar un carro y nunca van a dejar de usar el carro. Entonces primero hacemos el transporte y resolvemos esto para asegurarnos de que funcione. Entonces aquí está el sitio. Esta es una de las estaciones de tren. Esta es la otra. Y aquí se tienen las barracas del ejército, construidas por Napoleón, abandonadas hace 40 años. Y nosotros dijimos, nosotros lo dejamos. No vamos a quitar nada. La estructura y todas las piezas, no vamos a remover la historia. La historia es importante aquí y la vamos a mantener. Así que llenamos todos los espacios que solían ser edificios, los invertimos, llenamos estos espacios invertidos y resultamos
con esta especie de plan maestro. 140.000 metros cuadrados de espacio urbano. Y la idea era hacer que funcionara en términos de tráfico como el centro de Roma. Todo el mundo tiene los mismos derechos. El ciclista, el peatón, el conductor de carro. Nadie vale más que otro. Todos son iguales en Roma. Luego tuvimos que hacer un poquito de jerarquía porque el carro estaba perdiendo. Y aquí también queríamos tener calles como esta de Ámsterdam, con andenes que usara la gente. Luego pusimos el tranvía y como necesita un corredor bien amplio, nosotros dijimos, no queremos esto, queremos que sea máximo 8 metros de ancho de calle, entonces reparamos las vías del tranvía. Nunca se había hecho esto antes, nos tocó negociar por 6 meses, pero al final tuvimos éxito y la vía del bus y la del tranvía estarán separadas. Empezamos con los volúmenes, entonces subimos 100 metros y no más, y estaban en shock. Dijeron, bueno, cortémoslo. Entonces lo cortamos en ángulos de 45 grados y resultamos con esto y lo volvimos a cortar para asegurarnos de que cada sótano, cada primer piso tuviera 2 horas de sol en el invierno. Y se obtiene este corte y este es el resultado. Luego tenemos que hacerlo más pequeño porque los trabajadores tienen casas pequeñas y luego agregamos callecitas más pequeñas, agregamos muchos parques y luego sería terrible si MVRDB construyera todo esto y todo se viera como MVRDB, como la ciudad de MVRDB. Entonces, básicamente, invitamos a 144 arquitectos a construir. Y entonces, antes de que ustedes me envíen emails a mí, envíenselos a la ciudad de Bordeaux. Entonces, se tienen estos patios para ventilación, paneles solares sobre el techo, los otros techos eran los techos verdes, cubiertas verdes, también se recolecta el agua y aquí se ve cómo se ve ahora, la manera abandonada, aquí es como se ve ahora, aquí es como nosotros lo transformamos lentamente como de las maneras que les expliqué y resultamos con este paisaje extraño y hermoso. Estas son las barracas antiguas y en el futuro se va a ver así. Y para poder hacer que la gente comprendiera, nosotros tuvimos que visitar el centro de la ciudad, hacer una escultura que fue puesta en la plaza central. Es casi como un proyecto artístico. Aquí se ve todo el barrio. Si ven tan bonito como es, se ve como una ciudad. Estos volúmenes son un poco estrictos. Cualquier arquitecto que tenga que trabajar aquí tiene que respetar estos volúmenes. Tiene que trabajar dentro de los límites. Entonces, imagínense que hubiera un arquitecto tradicionalista y aún él tiene que trabajar dentro de este volumen, porque si no acepta el volumen, entonces no va a funcionar el barrio. Entonces, tiene algo de libertad de expresión, pero los volúmenes están fijos. Y luego se tiene este paisaje urbano tan hermoso. Ahora los llevo a Holanda, a un lugar que está explayado, Almere. ¿Alguno de ustedes conoce Almere? Aquí está. Ámsterdam es hermoso, es el mayor destino turístico en Holanda y en algún lugar, en algún momento en los 80, las clases medias bajas se mudaron aquí a este lugar. Esto solía ser una parte del mar y se convirtió en tierra en los 60 y la parte inferior más tarde y se construyó una ciudad jardín llamada Almere. Fue
diseñada por el sobrino de Rem Koolhaas, y puede que sea una ciudad jardín nuclear, pero suena bien, pero así se ve. Es esta área que, a pesar de... Yo tengo esta idea de que la gente usa mucho Prozac. Parece que en Almere de verdad están felices a pesar de esto. Tienen un índice alto de felicidad. Entonces, no vamos a tocar esto, no vamos a reformar todo, solo vamos a dejar el carácter de Almere y lo vamos a mejorar. Entonces usamos este eje, todos estos barrios, y aumentamos esta idea nuclear. Entonces aquí se tiene la ciudad jardín, y así es como lo queremos hacer, una ciudad verde multifacética. Entonces, que ya no haya más tipos suburbanos. No queremos convertir esto en un océano de casas suburbanas. Todo lo que agreguemos de ahora en adelante será diferente, lo cual es bueno para las casas urbanas que ahora existen, porque se harán más raras y por ende más costosas. Tendrá este eje central de acceso. Les voy a mostrar un poco. Aquí en el agua tenemos una nueva isla. Esta isla será para los yuppies, será muy cara. ¿Por qué? Porque vamos a usarla para limpiar el agua. El agua de este lago tiene muchos sedimentos, está muy sucia. Entonces, si hacemos un gran hueco para usar la arena para una isla, entonces el sedimento puede que se asiente ahí. Entonces, aquí ven en este nuevo barrio, un poco como Venecia. Luego sería la comunidad costera, que será una exhibición de tipos de vivienda. Muchos arquitectos serán invitados a crear cosas que no serán vistas en ningún otro lugar de Holanda, y será una buena razón para mudarse a Almere, porque se puede tener esta casa fantástica. Luego vamos a extendernos a la ciudad jardín, al centro, y nos moveremos hacia el oriente. Recuerden que todas estas personas vivían antes en Ámsterdam. Aun cuando tenemos la ambición de agregar 100.000 nuevos lugares, decidimos hacer esta ciudad jardín, que es con un carácter más agrícola. Así es como se ve ahora. Hay mucha ingeniería holandesa. Si uno le permite a los ingenieros holandeses hacer su utopía, terminan con estos cuadrados. Pero esto es lo que deberíamos hacer, darles a las personas máxima libertad. La parte naranja es la parte suburbana, la roja es más urbana, y la amarilla serían las comunidades agrícolas. Les voy a mostrar algunos de los ejemplos. Almere va a organizar una exhibición mundial de horticultura en 2020. Tal vez Colombia sea parte de ella. Y normalmente, cada 10 años, esto termina en un parque para la ciudad. Ámsterdam ya tiene 3 parques de la Floriade, y Almere va a tener uno. Este va a ser su turno. Entonces tenemos una isla en el lago, en el centro de Almere, y está al otro lado de esta ciudad construida por Rem Koolhaas, y se tiene este parque. Y decimos, bueno, Rem es densidad, concreto, entonces hagamos un reflejo en espejo de la ciudad de Rem. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esta ciudad verde donde la gente viva como estas niñas en esta pieza artística, rodeados de plantas. Esto no sería necesariamente un reemplazo de la tecnología sostenible. Todos los edificios tendrán tecnología sostenible, pero aquí hay plantas y personas viviendo juntas. Esto es un tapete, y esto es un techo, esto es una pared, una habitación, muros, y son escenarios hermosos. Hicieron esto y se ha probado que las personas y la gente pueden cohabitar. Así es como lo vamos a hacer.
Tenemos esta grilla tipo Manhattan y se tienen estas situaciones donde se tienen deportes y bosques. Tenemos un sembrado de hongos con una discoteca porque el clima donde hay más sudor es bueno para los hongos. Y todas estas cosas son jardines dentro de la ciudad y entonces se obtiene este Manhattan de plantas, como un tapete de islas. Y este es nuestro plan maestro para Almere. Y esta Floriade será la primera feria que no será solo un parque, sino una ciudad. Y será parte de la ciudad, del centro. Pero para el pabellón turco, por ejemplo, se organizaría de maneras en las que, por ejemplo, los tulipanes que vienen de Turquía, entonces el pabellón sería con tulipanes. Entonces, quién sabe, no sabemos qué sería para el pabellón de Colombia. Tendríamos que hacer una disección para mostrar cómo sería. Bueno, sus botánicos tendrán una buena idea. Y luego resultamos con este gran espacio que es verde y fantástico. Ven la marina. Y este es nuestro equipo. Y ahora, en el exterior, afuera, al oriente, está Freeland. Ya había hablado de esto. Este es un espacio agrícola. Es nuevo y se usa de manera industrial, entonces no hay mucha naturaleza. Hoy en día muchos países luchan con planeación urbana demasiado regulada. No se puede cambiar ni siquiera el color de mi puerta. Hay demasiada burocracia para hacer que mi casa sea sostenible. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Es posible hacer una ciudad autoorganizada? Hay un lugar donde existe esta libertad, Freeland. Freeland es un lugar radicalmente liberado. Aquí puedo construir lo que yo quiera. Todo el mundo puede hacerlo. Usted también. Puede construir la casa de sus sueños con un nuevo software que le va a permitir hacer realidad sus sueños. Claro que Freeland no existe, pero lo que ustedes hagan no debe dañar a los otros, pero Freeland tiene que ver con las responsabilidades. Para hacer que su casa sea accesible, entonces ustedes pueden iniciar una parte de una carretera pública y pueden iniciar la red de transporte. Ya no necesitarán proveedores grandes de energía. Ustedes organizarán sus servicios por sí mismos. Usted agregará su propia vida animal y vegetal. Usted producirá su propio campo. Pero la gente no tiene tiempo para producir todo su alimento, entonces necesitamos nuestros vecinos. Ustedes se pueden reunir, colaborar. Esto les permite obtener eficiencia. Aquí es donde Island, la isla mía, se convierte en la isla nuestra, Wieland. ¿Y qué les da esta colectividad? Una ciudad sorprendente que nosotros hacemos juntos. Las instalaciones son hechas por individuos, colectivos y organizaciones públicas. Esto permite mezclas emocionantes. También las áreas verdes son organizadas de manera colectiva.
a escala mayor. Y todo esto se desarrolla alrededor de una gran variedad de casas. Un día, una fábrica llegó a Freeland. La fábrica también quería hacer realidad su sueño, a pesar de la ansiedad de sus vecinos. En respuesta a las protestas, decidieron proponer un intercambio inesperado. Freeland es un intento de organizarse colectivamente para optimizar este proceso. Un grupo de individuos interactúan con los creadores de tierras. Esto permite manejar desarrollos existentes. Gracias al Landmaker, la red de espacios públicos son los más originales en el mundo. Las áreas conectadas verdes hacen reservorios verdes inesperados. Freeland se representa como una gran red de ideas originales. Su éxito inicial trajo más habitantes y una mayor densidad. Y una individualidad tridimensional. Más tarde, aún las áreas de trabajo decidieron unirse a Freeland, lo cual llevó a unos ambientes refrescantes. Y esto va más allá de la imaginación. Sí, entonces, esto es, por supuesto, un diseño de un país que no le permite a la gente cambiar el color de su puerta. Si su casa tiene cierta, entonces el color de su puerta está protegido por la ciudad, no puede cambiarlo. Entonces esto es algo muy difícil de hacer en su ciudad. Entonces en Freeland se puede hacer esto, pero también hay que aceptar el hecho de que hay que ser un poco más responsable, más adulto. Cuando yo vivo en mi casa como un adolescente y mis padres que son la ciudad, me dicen cuál es mi color, en Freeland nadie me va a decir de qué color tiene que ser mi puerta, pero yo tengo que vivir como un adulto. Yo tengo que proveer mi propia agua, mi propia electricidad, mi propio transporte y mi propia escuela. La ciudad no proveerá escuela, uno tiene que llevar a los niños al colegio o tienen que crear una escuela propia. Pero es una elección. No decimos que este es el urbanismo de todos los urbanismos, pero es un extra. Y permite a las personas hacer realidad un sueño. Pero algunas personas pueden tener miedo de vivir ahí. Está en construcción. Se ve aquí las primeras casas de Freeland. Pasemos por esto rápido. Esto fue en caso de que no funcionara el video. Ahora los voy a llevar a Oslo. Oslo, Noruega, es un lugar increíblemente rico. A los noruegos les ha ido muy bien con el petróleo. No se limitaron a gastar sus ganancias, sino que las invirtieron muy bien. Crear electricidad con agua. Es un buen lugar, es un buen momento en Oslo. Y la ciudad está creciendo rápidamente. La ciudad nos pidió que ideáramos una estrategia para este crecimiento. ¿Cómo debería verse esto? Vemos aquí que hasta 2030 va a haber 200.000 nuevos habitantes en Oslo. Pero ¿cómo vamos a lidiar con este crecimiento? Tenemos que hacer un suburbio, tenemos que sacrificar la naturaleza. Nosotros pensamos que tal vez debemos basarlo todo en el sistema actual de transporte porque es bastante bueno. Entonces hicimos un análisis de todo el transporte en Oslo. Vimos que el transporte lleva muy lejos y llegamos a una parte más pequeña de la ciudad que es bastante grande igual y analizamos todo el transporte público. Entonces pusimos
círculos alrededor de las estaciones para caminatas de 5 minutos. Y miremos qué pudimos hacer en cuanto a densificación. Si hay una estación de metro, entonces hay que mirar los alrededores y ver cómo se usan de manera que la estación de metro funcione a su mejor capacidad, porque una estación de metro es bastante cara. Entonces tenemos una serie de intervenciones, mostramos solo unas cuantas. Aquí se ve un área de Oslo y no se ve los círculos y se ven las caminatas de 5 y 10 minutos. Esto es lo que se propuso para usar una parte del banco que no se está usada. Y aquí en otra parte de Oslo nosotros propusimos deshacernos de la industria y reforestar una parte, hacer un parque hermoso y en los dos bordes habría nuevas viviendas. Aquí sería cada estación por estación empezamos a examinar los alrededores e hicimos propuestas. Y esto no es arquitectura, esto es urbanismo. No hay estructuras ahí, se ve extraño, tal vez no sea realista, pero le puede dar herramientas a los planeadores urbanos para los próximos años. Así que se ve en el centro cómo se podría densificar el puerto y a las afueras. Esto es muy importante. Esto es básicamente lo que es Rotterdam. Nosotros dijimos, tiene una área histórica que no es tan bonita. ¿Por qué no le permiten a la gente agregar nuevos pisos a los edificios? Y entonces pueden librarse de 146.000 metros cuadrados. Pero sería una densificación tremenda. Sería difícil construirlo de manera inteligente. Hay un río que no es usado. Se puede construir esta superestructura sobre el río o tener un campo de esquí hermoso. Se ve que está en las montañas y uno salta y hay una tribuna con las personas que lo ven. Es una vista hermosa y se usa todo el tiempo. La gente en Oslo va a esquiar a las montañas y deberíamos hacer más de esos. Con eso muchas personas podrían ver cómo se practican los deportes. Y está Sandhattan, entonces es una isla que se construye como una pequeña versión de Manhattan. Aquí se tiene una colina hermosa en las afueras de la ciudad y nosotros pensamos que deberíamos densificarla. Ahí no deberíamos densificarla, pero hay una estación de metro. Pero ¿cómo hacemos que participe? Entonces le ponemos algunas casas en la colina que sean invisibles casi. Aquí hay otra isla con un río que no se usa mucho. ¿Y qué pasa si hacemos islas en el río y lo densificamos? Y luego, si combinan todas estas cosas, pueden tener más crecimiento de lo que se necesita dentro de los nodos del metro. Y entonces podemos ver cuáles de nuestros escenarios locos son más razonables y cuáles son más plausibles y cuáles serían apoyados por la población. Y básicamente se puede densificar Oslo sin perder calidad. Y bueno, esto es solo un método para hacer urbanismo de manera diferente, con muchas intervenciones pequeñas y precisas. París, también trabajamos en París. Ustedes conocen París tal vez por su turismo. Así es París, es limpio, tiene su carácter propio. Nosotros vamos, nos encanta. El mundo ama París, pero esto es París. Es una metrópolis enorme y es súper fea. Tiene tantos barrios horribles. Es increíble lo feo que es París. La París hermosa que conocemos es solo una parte pequeña. Si uno analizara toda la ciudad, entonces sí, llegan a la conclusión que esto es París.
siempre hay muchas huelgas. Cuando estaba Sarkozy al poder, él prometió que iba a cambiar todo, que él iba a limpiar París con un aparato de alta presión para limpiar el patio, y él prometió que iba a limpiar París con agua a alta presión, toda la periferia, y obviamente no pudo cumplir esa promesa. Entonces, ¿por qué no, en vez de usar la manguera, por qué no usar unos arquitectos? Entonces hubo reuniones con Monsieur le Président y el ministro se apropió de todo un largo procedimiento. Pienso que no tenía que ser realista. Bueno, ok, podemos hacer lo que queramos. Entonces hubo muchas ambiciones para hacer que París fuera mejor. Esto suena como el eslogan de Trump. Y más responsable, más estable, más eficiente, más ambicioso, más cohesivo, más atractivo. Todas estas cosas deberían ser resueltas por 10 equipos de arquitectos. Entonces empezaron a hacer cosas que los arquitectos, nosotros empezamos a pensar. Hacemos edificios bonitos con árboles encima, pero aquí hicimos algo diferente. Nosotros dimos dos precedentes. Uno fue el City Calculator, la calculadora de la ciudad. Aquí se ve acá, es un software y analiza la ciudad. Se ve en términos de densidad. Dentro de la periferia funciona excelente, pero hay otras partes que son como Los Ángeles, así de malo. Pero en turismo les va muy bien, porque está Versailles y en la periferia entonces está bien. Luego tenemos la densidad de empleo y ven que las personas que trabajan en el Comparis no tienen trabajo y tampoco tienen buen transporte. El 23% de la población usa el transporte público y eso es chocante. Y París está tan orgulloso de su sistema de metro y de tranvías, pero ustedes ven que el transporte privado es 73%. Y llegamos a este puntaje de París, del Gran París, y lo comparamos con otras ciudades. Este es nuestro segundo regalo. Entonces vimos qué es lo que necesita París para convertirse en una gran ciudad. Entonces, agua, energía, transporte, mucha vivienda extra. Entonces resultamos con este bloque y esto es básicamente nuestro regalo para Sarkozy. Listo. Lo único que tienen que hacer es esparcirlo por París y ya. Empezamos fuera de la ciudad para deshacerse del CO2, la energía fuera de la ciudad, diferentes parques. Nos gusta exagerar, pero eso ayuda, porque luego, si se ve una monstruosidad como esta, entonces un parquecito eólico no sea tan malo. Todas las casas del Comparis de París deberían tener energía solar en los paneles solares en los cubiertas. París es el fin de todo. Todos los trenes paran en París. Si ustedes quieren ir de París a Niza, tienen que tomar un tren al centro de París, luego un metro por 1 hora y luego otro tren y luego siguen a Niza. Entonces, es arrogante esta idea de que es el destino final de todo. Entonces hicimos esta propuesta. ¿Por qué no conectan estas líneas debajo de Place de la République, que es un lugar muy central? Se puede construir en unos años y se tiene esta gran estación europea, Gare de l'Europe.
y se tienen diferentes escenarios de lo que se puede hacer, pero solo les mostramos unos de ellos. Por ejemplo, los Grands Ensembles se pueden densificar porque el precio de la vivienda no es tan valioso, se puede hacer mucho más con eso. Los edificios Haussmann en el centro de París, ¿por qué no se pone unos 2 pisos encima y se puede agregar metros cuadrados de espacio? Y luego se juntan todas estas cosas, se combinan estas cosas, se ven un poco abstractas para no asustarlos, y se tiene este paisaje azul hermoso de lo que podría ser París. Y luego se calcula y tenemos 368% de lo que necesitamos. Eso es mucho más de lo que anticipamos. Se tiene arquitectos en este proyecto que querían extender la ciudad al océano. Pero este es un buen proyecto porque achica la ciudad. Entonces, París no tiene que crecer, tiene que ser mejor. Ahora los llevo a Seúl, que está tratando de convertirse en una ciudad para peatones, ciudad peatonal. En la estación central hay mucha infraestructura, se tiene un puente automotriz que ya se va a retirar, y entonces entramos en una competencia para saber qué hacer con esta autopista. Nosotros no quisimos diseñar otro High Line como el de Nueva York. Tenemos que darle crédito a estos otros arquitectos. Entonces decidimos hacer algo más sobre el contexto, sobre Corea como tal. Entonces, ¿cómo conectar los espacios verdes con el centro de la ciudad? ¿Cómo conectar las actividades peatonales, la sinergia entre lo urbano? Y pusimos todos los flujos urbanos, todos los flujos peatonales y la naturaleza coreana, porque ya no hay naturaleza en Seúl. Entonces quisimos hacer un parque arbóreo. Entonces tenemos este loco parque de naturaleza coreano. Y entonces uno camina por toda la naturaleza. Es como un diccionario botánico. Hay sitios de conexión a edificios. Nosotros diseñamos algunos activadores como kioscos, bibliotecas, fuentes, y luego se resulta con esta locura. Es un parque hermoso con muchas macetas que conecta la ciudad en diferentes partes. El equipo tiene sus momentos kitsch, es un poquito rosado, pero así es como debería verse. Y aquí es como se ve si uno camina por el parque con todas las macetas. Aquí se ven las iluminaciones, la explicación de las especies de plantas. Ahora nuestra pregunta para ustedes es, mi guía fue muy gentil de presentarme su centro histórico, la Candelaria, y lo que vi fue hermoso. Estos lugares lindísimos que se ven como un pedazo de Europa muy gentrificado. Hay partes para turistas que se pueden leer en braille, es bueno, pero también están estos lugares que también tienen cierta calidad porque es artístico. Pero ¿qué van a hacer con esto en el futuro? Yo tengo curiosidad cómo esto se va a ver en el futuro. ¿Van a reconstruir los edificios viejos? ¿Van a hacer un Disney? ¿O va a ser o será un proyecto que va a construir un apartamento para ricos? Un edificio de apartamentos para ricos. Esta es una interesante pregunta y ustedes deberían pensar mucho en ello. Tienen que pelear por este lugar porque es especial y no debería ser matado. Y uno de nuestros proyectos que sería una inspiración sería cómo encontrar su propio camino en el centro de Beijing. En el centro se tiene la plaza Tiananmen y luego se llega a este área, Hutong, que son las casas antiguas.
Y si ustedes entran al barrio, ustedes ven que una parte es histórica y una parte es nueva. Hay muchos edificios socialistas. No todo vale la pena preservarlo. Entonces se ve un poco como la ciudad antigua. Hay momentos hermosos y hay que ir en bicicleta. Montar en bicicleta es bueno. Aquí es como se ve idealmente Hutong. Esto es lo que quieren preservar los chinos. Estos modelos hermosos, dibujos hermosos. Pero en la realidad se ve así. Está supremamente descuidado. Estos barrios fueron reemplazados por esto. Esto es triste porque hay ciudades que ya no tienen nada. Solo es esto. Entonces, yo fui a un sitio que se llama Hamdang. No había ni un edificio viejo. Y por supuesto, me di cuenta que sería mal. Cuando ellos empezaron a gentrificarlo y se ve un poco así, que es demasiado, donde se tienen estas áreas de Hutong ocupadas por marcas globales como Sephora. Y si miran un poco más de cerca, ven que son falsos. El interior de uno de estos es concreto. ¿Es esto lo que queremos? Deberíamos tratar de hacer barrios que sean vivos, que funcionen, como Jordan en Ámsterdam. Pero lo que ustedes ven acá, solo para mostrarles en Google lo que significa, lo que le han hecho a las ciudades antiguas, en el desarrollo urbano, la presión que le ha puesto se ha vuelto más pequeño, más pequeño, más pequeño. ¿Cómo lidiar con esto? Nuevamente, nos pidieron que ideáramos algo, porque el gobierno no se atreve a alistarnos a nosotros, porque el presidente se atreve un poco más, pero el gobierno chino no. Pero bueno, si a ellos no les gusta nuestro proyecto, pues entonces bueno, pero si les gusta lo usan. Entonces tenemos el área de Hutong. Aquí hay una sección hecha por Vinnie Mas. Él es un excelente ilustrador. ¿Qué podemos hacer? Podemos convertirlo en un área de rascacielos. Podemos hacer simplemente unas torres. Tenemos esta situación, unas calles hermosas y uno sube, pero abajo también es hermoso porque todo es peatonal, o como una especie de montaña griega, y en el centro de Hutong se hace una montaña y dentro de la montaña se tiene todas las cosas que tal vez no quieran ver. Entonces tenemos esta cosa loca. O si vamos a densificar bajo tierra, bajo el viejo Hutong, tendría estos edificios abajo y habría pisos de vidrio, o, ¿por qué no una ruina? Porque así como el foro romano atrae mucho dinero, ¿por qué no hacer lo mismo con Hutong? ¿Por qué no dejar que decaiga, dejar que se rodee de verde y luego va a atraer hordas de turistas? Sería chévere. O simplemente se lo damos a la gente como Freeland. Se tiene una parte de Hutong y usted hace lo que quiera con ella y termina como esto. Pero, ¿qué pensó el cliente? Básicamente les gustó. Y dijeron, ¿pueden combinar todas las ideas en un solo plan? Bueno, entonces intentamos. Entonces los juntamos y diseñamos todo tipo de opciones distintas. Parques, lo hicimos más verde, agregamos flores. De repente tenemos unos canales en Hutong y estos lugares hermosos donde la gente puede vivir al lado del agua y una calle comercial. Hutong no tiene grandes ventanas, entonces, ¿qué hacer? Entonces cortar un poco y se vería así, si cortamos las casas directamente. Entonces, entra a las calles directamente entre Hutong. La densificación aquí se sube, va hacia el aire. Esto es algo que se usa
Aquí está el Gran Hutong, sería como un aviso de McDonald's. Miren, el Gran Hutong. Ustedes ya saben que hay un área histórica. ¿Y cómo se resuelve la densificación debajo de estos espacios hermosos? Estos son mis favoritos. Se tiene un hutong que simplemente se levanta, uno entra el carro y ya. Y tenemos muchos planes. Creo que tenemos cientos de variedades y todos están puestos en este barrio y luego se pone esto y se ve así. Este es el siguiente Hutong, Hutong 2.0. Hicimos un proyecto artístico. Teníamos que hacer una maqueta hermosa en linternas chinas. Las pusimos sobre Hutong. Tuvimos una gran fiesta debajo con mucho trago. En China siempre hay que estar borracho para mostrar que confiamos los unos en los otros. Entonces ellos se emborracharon con nosotros y entonces dijeron, hagamos algo, hagamos esto realidad, algunas cosas al menos. Entonces después tuvimos un gran guayabo y nos reunimos con guayabo y llegamos a los proyectos pilotos para hacer realidad. 2 de ellos están en proceso. El jardín espejo, esta es la ubicación, está bastante fea. Esto es lo viejo. ¿Y qué se puede hacer con esto? ¿Cómo se puede hacer esto bonito? Entonces nosotros decidimos agregar un espejo, hacer esto en espejo. Y entonces este es un ambiente en el que todo el mundo quiere estar. Es poético, es hermoso. Pero al mismo tiempo pensamos que demolerlo sería horrible. Entonces hallamos una nueva tecnología. ¿Por qué no lo ponemos en cromo? Entonces encontramos a una persona. Aquí ven la fachada. No usamos demasiado espejo acá para que la asociación histórica esté feliz todavía. Entonces trabajamos con la estructura como está ahora, con los ladrillos y luego les echamos un spray de cromo. Esta persona puede hacer cosas increíbles. Esto es lo que hace con un ladrillo, con un pedazo de madera, con cerámica. Es hermoso. Hay un efecto espejo y así es como queremos tratar uno de los lugares de Hutong. Y este es un lugar, aquí pueden ver el sitio, la ubicación está perdida completamente. Entonces, ¿cómo se trae de vuelta la historia acá? Él propuso que trabajáramos con un archivo, saber qué había antes y lo reconstruyamos. Entonces, sobre esta madera, nosotros ponemos concreto y entonces agregamos un piso más. Y luego se tiene este hermoso edificio que tiene un piso y un techo adentro. Y el viejo Hutong es una especie de silueta. Y si uno ve uno puede ver con la luz la silueta del viejo Hutong en las habitaciones. ¿No sería fantástico? Entonces han recreado lo que se ha perdido, pero no de una manera en la que no es como una copia barata de Disney, sino una manera nueva de hacerla. Entonces saben todavía que hay ahí. Es una interpretación moderna. Y tal vez una alerta, que tal vez no haya que deshacerse de demasiadas cosas. Y voy a terminar esta charla tan larga que hemos hecho con Rotterdam. Tenemos un renacimiento urbano en Rotterdam y quiero mostrarles primero el contexto social de cómo ocurrió todo esto. Este es Rotterdam antes de la guerra. Era una ciudad medieval, no tenía mucho significado, era un puerto, se pescaba bacalao, pero después de la revolución industrial se convirtió en uno de los principales puertos de Europa. Ahora esto es una parte de viviendas, yo vivo por ahí, es uno de los sitios donde no se puede pintar la puerta de la casa y luego llegó la guerra.
y se perdió la ciudad. Esto es Rotterdam después de la guerra. Solo sobrevivieron algunos edificios sobrevivieron. Después se reconstruyó el puerto primero porque se necesitaba el dinero y luego se empezó a reconstruir la ciudad. Y en el centro de la ciudad había básicamente tiendas, mucha actividad comercial y oficinas. Tenían este sueño de una ciudad moderna. Entonces, Rotterdam era el lugar más moderno de Holanda y la gente visitaba. El puerto era exitoso. Aquí se ve la línea Holanda-América, el SS Rotterdam lo hizo su primer viaje. Esta fue la cúspide del desarrollo de Rotterdam posguerra. Luego llegaron los containers, con los containers llegaron las grúas y 350.000 personas perdieron su empleo. Esto se ve cómo paró el crecimiento de la población en los 60. Los barcos crecieron y se mudaron a otros puertos que se han seguido construyendo más puertos. Y la gente siguió el puerto, se fueron yendo. Mientras que el centro de la ciudad fueron reemplazados por inmigrantes, lo cual llevó a que ahora la población de Rotterdam fuera multicultural. Entonces esta es una ciudad muy multicultural. Pero hubo problemas. Aquí se ve una estación central, la estación central, donde había prostitución, uso de drogas. Aquí se podía recoger prostitutas en los parqueaderos. Era muy industrial. Mientras tanto, el SS Rotterdam se volvió el Rembrandt, se vendió a Panamá y ya no se veía bien. Entonces, Rotterdam tuvo los hooligans más pequeños del mundo. Cuando ganaban, entonces destruían toda la ciudad. Algunas personas fueron como esta señora valiente, empezaron a decir, no más, no queremos más esto, no queremos más drogas, queremos una ciudad buena para vivir. Y empezaron a protestar. Y esta protesta resultó en una revolución populista de derecha. Este señor dijo que iba a ser primer ministro, él iba a hacer unas torres para granjas de cerdos y le dispararon después, lo cual tal vez era bueno. Entonces, primero se dijo que usar drogas ya no es un crimen, sino una enfermedad. Entonces, la Organización de la Salud se llevó a los drogadictos y les empezaba a dar drogas una vez al día. Entonces, hay muchas personas que van a una clínica, reciben sus drogas y trabajan el resto del día. Porque forzarlos a que dejen las drogas no es bueno. Después de que se salvó la ciudad, los arquitectos empezaron a transformarla. Pueden ver este hermoso puente que conecta el centro de la ciudad con el Banco Sur. Aquí es donde vivía la gente sin empleo. Básicamente están construyendo un puente muy hermoso, muy caro, que le dio a la gente las herramientas para mudarse más allá del río. Luego, esto fue muy importante en 2001. Rotterdam es una ciudad ribereña y Rotterdam es un poco como Venecia. El agua sube. No es un problema para áreas industriales, pero si uno quiere transformar todos los puertos y transformarlos en barrios residenciales, no se puede tener esto. Esta es la parte de la defensa costera. Esto son unas esclusas que hicieron posible que se transformara
los puertos en áreas residenciales. Y de repente los ricos y personas educadas empezaron a mudarse al Banco Sur. Hubo esta campaña de marketing que dice, ha hablado amablemente con su vecino, se atreve a mudarse al sur. Y la gente llegó, y mucha gente se mudó. Y entonces el Banco Sur, el sobrino de Rem Koolhaas hizo este plan maestro con muchas torres, con apartamentos muy costosos. Y también en el centro empezaron a construir apartamentos. Solo tenemos 20.000 personas viviendo en el centro y la aglomeración de Rotterdam es de 1 millón de habitantes, entonces era un problema. Lo que queríamos hacer, queríamos llegar a 80.000 habitantes en el centro, como Ámsterdam, donde se tiene una buena ciudad con mucho comercio, restaurantes, bares. Ustedes pueden pensar que esto solo se trata de gentrificación y de deshacerse de los pobres, pero no. Tenemos buenas corporaciones de vivienda y entonces empezaron este plan para renovar los viejos barrios. Aquí está bajo reconstrucción uno de los barrios y estas casas están ocupadas por las personas que solían vivir ahí antes. Como pueden ver, el Audi, este Audi es de los constructores polacos. Otra cosa que hicieron es que para mezclar más personas dentro de estos barrios, entonces uno podía comprar estas casas y tendrían que tomar una hipoteca de 100.000 euros y pueden tomar estas casas enormes por no mucho dinero. Y lo bueno de este proyecto es que la gente empieza a construir dentro de estas casas una casa de ensueño. Y a estas casas les tienen una lealtad enorme. Porque si ustedes compran una casa así nomás la venden. Pero si ustedes construyen su casa de ensueño, ustedes nunca se irán. Y uno ve que esto ocurre. Y hay mucho espíritu de comunidad en esto. Empezaron a construir este nuevo proyecto hermoso para los ciudadanos de Marruecos. Los ciudadanos marroquíes les encantó, pero también a los holandeses. Y empezaron a ocuparlo también. Entonces tenemos una mezcla total de personas en una ciudad que antes estaba completamente segregada. Solo porque agregamos una alhambra en un barrio holandés. Otras personas compraron lotes y se les permitió construir sus casas de ensueño. Muchos arquitectos pudieron hacer casas negras. Antes eso era imposible por las regulaciones. En 2008 la ciudad hizo algo muy valiente porque hubo una gran crisis económica y salvaron proyectos de construcción. Dijeron, no, los vamos a financiar. 9 de ellos se completaron. Eso es muy bueno. Esto va contra todas las normas europeas. Y un concejal se tuvo que retirar, pero esto salvó el carácter de la ciudad y ha mejorado. Y aquí se ve un parque que también es un centro comercial donde cuando se piensa de manera innovativa se ve cómo cambia. El más grande evento últimamente fue la inauguración de la estación central. Ven cómo atrae un montón de población. Rem Koolhaas hizo un edificio nuevo en el centro y el SS Rotterdam vuelve a la ciudad y ahora es un hotel. Sí, son grandes proyectos y es una receta para salvar una ciudad. Si ustedes quieren hacerlo, háganlo mejor. En Rotterdam nosotros hacemos grandes proyectos, pero son proyectos de abajo arriba. Uno de los proyectos más importantes es este. Algunos arquitectos jóvenes que estaban sin empleo, ellos vieron este edificio feo de los años 60, lo ocuparon y empezaron a recolectar compañías pequeñas, creativas. Lo convirtieron en un hub creativo e hicieron un jardín, una huerta y una tienda de cosas hechas en Rotterdam nomás.
y construyeron un puente que conecta todas las partes. Hay mucha infraestructura y hicieron un parque en todas partes. Esta oficina de arquitectos se llama SUS y son solo 3 personas. Y empezaron a encontrar una manera diferente de hacer arquitectura. Es muy impresionante. También Rotterdam tiene un sitio de cerveza. Ese es el único sitio de Holanda donde se puede comprar cerveza de buen tamaño. También tenemos cerdos en el barrio. Entonces, si se transforma el barrio para educarnos sobre los cerdos, entonces hay dos cerdos. Este es mi barrio. Nosotros alimentamos a los cerdos, luego los matamos, no los comimos. Hicimos una fiesta. Esta es una herramienta de educación para enseñarle a la gente que para tener tu salchicha algo tiene que morir. Esto es bueno. Tenemos estas acciones, una ola eterna, pero la población está votando por planes chéveres y los mejores planes son subsidiados por la ciudad. Entonces en el futuro en Rotterdam vamos a poder surfear, incluso en invierno. Festivales de comida, esto es chistoso. Este es un paraíso tropical con una piscina que no funcionó y ahora es un cultivo de hongos de estas personas chistosas. Tenemos los peluqueros más hipsters. Las mujeres no pueden trabajar acá. Tenemos mercados y tenemos turismo ahora que ocurre. Y luego llegó el Markt Hall y todo cambió. Nosotros entramos al top 10 de las ciudades para visitar. Entonces, un solo edificio puede hacer mucho por la ciudad. Y el alcalde está ocupado con la integración. Él dijo que todas las personas que no les guste el estilo de vida holandés pueden joderse. Y bueno, pero Rotterdam, de todas maneras, de todas formas, tenemos 300 o más hectáreas que tenían que ser renovadas. Entonces nosotros pensamos en renovar un poquito y dejarle el resto a las futuras generaciones. Entonces, todo lo que la gente quisiera hacer sería posible. Entonces, nosotros primero hacemos el centro de la ciudad, primero hacemos el sur, este espacio enorme donde básicamente se pueden poner nuevos edificios, pero todavía no lo vamos a hacer, todavía no se puede tocar, sino que la gente de Rotterdam puede tener iniciativas. Entonces, pero la gente hizo. Esto es una cosa muy chévere que se puede importar a Bogotá, que básicamente un filtro del humo y el polvo se convierte en joyas. Llámenme y yo los contacto con el tipo que hizo esta torre. Entonces ustedes pueden usar, en vez de respirar el smog, lo pueden usar como una joya en su dedo. Estos son proyectos para usar la energía. Tenemos vías hechas en plástico, tenemos granjas urbanas y todas estas cosas se puede ver donde participamos nosotros. Proyectos para el centro de la ciudad. Este es nuestro último proyecto. Vamos a construir una escalera. Por un mes va a haber una escalera frente a la estación central que lleva al techo, a la cubierta de este edificio hermoso. Por un mes vamos a tener una fiesta continua y la gente debe poder llegar al techo para la fiesta. Ahora los llevo a otra parte del centro que solía verse así, que a nadie le gustaba. Se ve lo feo que fue cuando se reconstruyó la ciudad. Este era el lugar, así se veía el espacio vacío, no lo usaban para nada. 2 veces a la semana se hacía un mercado, pero en 2004 se hizo una competencia, porque esta parte de la ciudad hay que revivirla y vamos a hacer un mercado cubierto.
Esto es algo nuevo para Holanda. Nos llamaron de La Haya porque éramos una oficina joven de arquitectura de Rotterdam para renovar la ciudad. Entonces lo que hicimos fue, primero volamos a Barcelona y miramos cómo los profesionales españoles hacen los mercados, porque ellos los hacen bien. Entonces vimos que ellos hacen una celebración de la comida. Y eso es algo que queríamos importar a Rotterdam, una celebración de la comida. Porque los holandeses no tenemos una cultura de la comida. Pero no queríamos esta situación. Sí, este techo está lindo, pero sé que no hay gente. ¿Qué pasa en este mercado? Se cierra y se muere el barrio. Entonces queremos un mercado que siempre esté abierto. Tampoco nos gustó eso. Sí, el caos es lindo y toda la comida, pero el cielo raso es demasiado oscuro. Pero los holandeses no sabemos mucho de mercados al interior, entonces tenemos que tener un cielo raso muy elevado. Entonces empezamos con un proyecto de vivienda. El proyecto de vivienda pagaría por el mercado y entonces se podría entrar por ambos lados de manera abierta y se puede disfrutar el mercado. Los desarrolladores dijeron, sí, estaban un poquito borrachos, luego se fueron a su casa, hablaron con su gente financiera y fue como, no. Este es el problema en Rotterdam. Rotterdam es demasiado barato. Normalmente se puede comprar una casa por metro cuadrado por 800 euros y la renta también es aún peor. 8 euros por metro cuadrado y el mercado, solo el mercado tenía que ser más barato. ¿Cómo se hace un edificio por esto? La vivienda no es un problema, eso está cubierto. El centro de la ciudad yo creo que podemos hacer que se vea tan bonito que va a atraer a los ricos, pero el mercado es básicamente algo negativo en su balance. Entonces el departamento financiero diseñó un edificio y esto es lo que diseñaron. 2 edificios, uno para vender, uno para arrendar y un mercadito. Exactamente lo que odiamos. Nosotros les dimos, sí, claro, vamos a hacer una fachada, pero no vamos a ganar la competencia. Eso no es bueno. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿por qué no lo voltean? Después hay penthouses extra. Y nosotros dijimos, bueno, tal vez. Entonces lo calculamos y dijimos, bueno, tal vez podemos hacer eso, pero es demasiado oscuro. Los apartamentos no tienen suficiente luz del día. Bueno, ¿por qué no hacemos un arco romano? Sí, ¿dónde pongo el ascensor? Problema. ¿Y esto? Oh, bueno, es como un arco con acceso al ascensor, pero hay otro problema. Vamos a ganar todo el dinero en el primer piso porque está todos los comercios. Entonces, hay que agregar algo afuera. Y dijeron, uy, eso está feo. ¿Y por qué no usamos un poquito del mercado? ¿Por qué no trae tanto dinero? Bueno, y entonces así es como salió esta forma de herradura. Tuvimos que hacerlo de manera un poco racional, porque no es un arco romano, sino que son 2 edificios independientes y solo hay un piso que es un puente. Así es como nació Marktall. Y mucha gente piensa, ay, sí, arquitectos locos crean esto icónico, pero no, esto es un edificio racional, hecho con hechos racionales. Usamos apartamentos como muros y techo para un mercado, para pagar por el mercado. Es totalmente racional. Entonces les voy a mostrar un poco el edificio. Tenemos el primer piso con el comercio. Tenemos 100 unidades de 20 metros cuadrados. Se paga una renta. No hay gran diseño aquí. Entonces los dueños de los arrendatarios podían poner su propia identidad. Luego nos aseguramos de que no hubiera competencia. Entonces
En el mercado se puede tener el peor pollo por 3 euros y el mejor pollo orgánico francés por 27 euros. 27 euros por un pollo. Pero este es el restaurante barato italiano y ellos estaban protestando porque llegaba Jamie Oliver a hacer otro restaurante italiano. Y al final todo funcionó. Los cielos rasos, las terrazas que tienen restaurantes, es importante que la plaza de comidas esté un poco separada del resto del mercado, porque no sería auténtico de otra manera. Luego tenemos también comercio que solo fuera comida, insumos de cocina, restaurantes. Y aquí se ve mucho humo porque la gente, eso es un edificio vulgar, la gente grita que los bananos están baratos, hay mucho humo porque están ahumando, asando mucho. Nosotros ganamos la competencia con la fachada que estaba completamente cubierta. La fachada está cubierta de fresas de 10 metros de alto, a nadie le importó, esto es Rotterdam. Pero el dueño del mercado quiso un énfasis en el interior, porque si no la gente iba a llegar y tomar una foto desde afuera y ya. Hay que darles una razón para entrar. Y entonces cuando entren los vamos a seducir para que compren, porque este es el centro de Rotterdam, nadie vive acá, no hay esperanza de que este edificio funcione. Entonces vamos a manipular a la gente para que entre. Entonces lo que hicimos fue usar el pavimento, lo usamos para la fachada. Entonces es como una especie de arruga en el tapete. Entonces así se ve, la fachada trae el color que hay adentro. Para esto tuvimos que tener una gran ventana, es de 40 por 50 metros. Nunca pensamos que íbamos a ganar, entonces no resolvimos cómo hacerla y luego ganamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una ventana de 40 por 40? Ups. Entonces, pedimos ayuda y mi vecino llegó y dijo, bueno, nosotros usamos cables de acero que funcione como una raqueta de tenis. Bueno, esa es una buena solución. Entonces, si hay una tormenta, entonces esta red se puede empujar hasta 70 metros dentro del edificio. Entonces, usamos estos cables de acero. Usamos estos cruces para 4 piezas de vidrio para mantenerlo flexible. Esta persona que me dio la idea y se volvió el ingeniero del año. Y con su premio se compró un BMW, un híbrido además. Y cada vez que hay una tormenta, él sale con su BMW y él va a Markt Hall para ver su fachada, cómo se empuja. Pero él cometió un error. El edificio está rodeado por otros edificios. Era muy costoso para el computador poner todos estos edificios. Entonces, se diseñó como si el edificio estuviera en una playa. Entonces, la flexibilidad no se necesita tanto. Pero como ven, funciona bien. Se puede ver a través. La arquitectura siempre asume que el vidrio es transparente, pero la mayoría de veces el vidrio es este hoyo negro. Nosotros sabíamos esto y a veces Markt Hall se ve negro, pero normalmente usamos doble vidrio por nuestro clima, pero decidimos usar un panel simple, sencillo, para la sostenibilidad del edificio, porque hay 120 por 40 por 40 dentro del edificio y entonces con el calor sería un poco problemático. Entonces no vamos a calentar, no vamos a usar calefacción. Cuando esté caliente, cuando está frío, está frío.
Entonces, el sótano es muy importante porque este es el factor de planeación urbana. Marktown tenía que ser un edificio que fuera accesible desde todos los lados. Entonces, teníamos que pensar en la distribución y con los centros comerciales suele haber una distribución bastante fea que no agrega mucho para el ambiente urbano. Entonces lo que decidimos hacer fue resolver la distribución en el primer piso. Entonces tenemos una plataforma de entregas y de bodegas y luego se tiene una especie de centro comercial pequeño que es muy importante porque pensamos que nadie iba a venir al mercado. Entonces, si uno pone un supermercado, de pronto algunas personas van a llegar. Y el supermercado necesitaba una expedición más grande. Entonces, hicimos un túnel con unas puertas secretas que entraran a Marktown para que no se haga tanto ruido. El parqueo, el garaje es el más grande de la ciudad porque se removió todo el parqueo alrededor para forzar a la gente a que entrara al edificio. Entonces se quitan todos los parqueaderos y tienen que parquear ahí. Y como la gente tiene que entrar, entonces encontramos maneras de conectar a las personas para que llegaran a este Marktown. Entonces hicimos esto en el centro. Ustedes entran y ya pueden ver la belleza de él. Y ustedes suben por capas de historia. Estos son los hallazgos arqueológicos del sitio. Y luego están adentro. Los muros son apartamentos. Hay apartamentos de interés social. Pueden rentarlos por 700 euros al mes. Y Rotterdam tiene... hay unos apartamentos que son caros para Rotterdam, pero gente de Ámsterdam les encantaría mudarse, 2.500 euros. Hay 4 apartamentos que tienen vista a la ciudad y 2 tienen vista hacia el mercado. Entonces aquí se ve la vista exterior y aquí ven cuál era el sueño, ¿no? Que ustedes pudieran bajar un balde y comprar cosas del mercado, pero eso no es posible por problemas de seguros. Si ustedes matan a alguien mandándolo desde la ventana al mercado, entonces todo el centro comercial tendría que pagar. Entonces decidimos hacer paneles triples para esta especie de ventana, que es como una especie de cuadro, ventana. Esta pareja vive en una especie de ático que mira hacia Marktown y están estos penthouses que tienen mucha iluminación. Tenemos que agregar iluminación a los dormitorios y ustedes ven estos paneles que dan acceso al Marktown. Entonces ustedes se paran en el vidrio y pueden ver. Y esto la pareja lo convirtió en un jardín. La gente por lo general no ve muy bien qué es, pero este es el efecto. Y por razones de relaciones públicas usamos un bebé para vender esta idea. El bebé no salió, el bebé salió ileso. Y aquí se ve Marktown en acción. Y de repente Rotterdam estaba en televisión. La gente decía, deberían venir a Rotterdam por este edificio. Nosotros estamos esperando más turistas. Entonces básicamente va a haber 400.000 turistas. Y luego anunciaron que la reina iba a abrir el edificio, como si un edificio de apartamentos inaugurado por la reina. Pues la reina inaugura otro tipo de edificios, pero uno de vivienda. Pero sí, llegó y se divirtió mucho, como pueden ver. Y lo inauguró de una manera un poco cinderelesca, con una calabaza. Este es el acto. Y luego caminó por el edificio, habló con la gente, los clientes muy orgullosos, tan felices de haber
hecho este edificio y esto es afuera, en el mismo lugar. Entonces, adentro está la reina y los clientes y personas del mercado. Y afuera, la gente de Rotterdam estaba esperando. Habían esperado por 10 años. Entonces, querían entrar. Entonces, entraron, llenaron el edificio de tal manera que tuvimos que rediseñar el edificio para más visitantes, pero nosotros lo diseñamos para 3.5 millones de visitantes, pero fueron 8 al año. Entonces fue una experiencia increíble que tener a tantas personas que le gustara tanto. Esta es una persona que vende carne. Tenemos 12 millones de visitantes. La mitad de ellos son de fuera de la ciudad, de Rotterdam. Rotterdam, este infierno de drogas. Para nuestra oficina fue genial porque empezamos con 60 personas y ahora tenemos 140 personas trabajando con nosotros. Entonces nos ha ido muy bien. Markthal hizo mucho para la integración social. La mitad de los stands son de otros países. Aquí se ve a nuestro primer ministro. Él venía a Rotterdam a visitar guetos y ahora va al mercado, que es muy popular. Tenemos una tienda de souvenirs por primera vez en la ciudad. Nadie necesitaba souvenirs de Rotterdam antes. Hay zapatos de Markthal y también se pensó, bueno, ¿por qué no? Antes de abrir el edificio, ¿por qué no comprar este edificio random? Y lo renovaron porque es un edificio del Estado y ahora Markthal ha abierto esta área. Hay un nuevo hotel, hay tiendas que se están renovando. Entre más cerca se esté a Markthal, más plata se gana. Entonces, el impacto ha sido sorprendente. Y luego, para el resto del país, el New York Times, en Die Zeit, aquí se ve filas de personas tratando de entrar a Markthal. Y no es un gran símbolo de una ciudad. No es un museo, es un mercado, no es un edificio elitista. En una ciudad portuaria que es bastante igualitaria. En Lonely Planet dijeron que éramos el destino número 5. Las personas han venido. Esto es conmovedor. Más personas turcas han descubierto Markthal como un lugar para casarse. Entonces Rotterdam se ha vuelto la capital de los matrimonios turcos. De repente, nadie nos preguntó si teníamos copyright para esto, pero el gobierno hizo este póster que dice Markthal fue hecho posible por profesores. O sea, que básicamente ellos dicen que sí, todos tuvimos profesores, ¿no? El gobierno dice que a todos nos enseñaron profesores y por eso Markthal fue posible por profesores. Entonces se llevaron el crédito en vez de los arquitectos, lo cual está bien. Nosotros habríamos demandado y hubiéramos pedido mucha plata, pero nos gustó tanto que los dejamos hacerlo. Luego, Su Majestad Jamie Oliver dijo que Markthal era enorme y hermoso. Y lo más hermoso es que la gente de Rotterdam han aceptado mucho el edificio y se viven tomando selfies por ahí. Muchas gracias, eso es todo.